Aquí se inicia Mirada 2020. Su visión cuenta. Dirige Orlando Caballero Díaz. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Mirada 2020, todas las noches por el Sistema Cardenal para toda la región Caribe, el sur de la Florida, el estado de Nueva York, el estado de New Jersey y por supuesto el público que más queremos, está más cerca, nos hace palpitar, la gente de Barranquilla y de su área metropolitana, y el día de mañana nos va a replicar en la Costa del Sol, en Málaga, España. Bienvenidos todos, hoy como todas las noches con un invitado sensacional, muy importante, una persona que está poniendo a pensar al país cuando habla, un líder indiscutible de los sectores progresistas del país, el doctor Iván Marulanda, una persona que lo relaciono con Luis Carlos Galán Sarmiento, con Rodrigo Lara Bonilla, porque hace unos años atrás, en esa época donde el país tenía esperanzas como las tiene ahora, decidieron fundar el neoliberalismo. Infortunadamente, en el día de antes de ayer, 18 de agosto, en el año 1989, fue asesinado, fue inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento. 31 años sin el pensamiento lúcido, sin la transparencia de este ser humano excepcional que la violencia se lo llevó, pero su legado está allí y de alguna manera las banderas las tiene en este momento con una opción importante para el país hacia el año 2023 en cabeza de Iván Marulanda. Bienvenido, doctor Iván Marulanda, senador de la República, a este su programa Mirada 2020. Orlando, un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia en Barranquilla, en Atlántico, en el Caribe. Es un gusto y un honor estar con ustedes esta noche y estoy a tus órdenes. Gracias. Hoy usted, en una entrevista, en una emisora y con colegas del orden nacional, planteaba usted que de cara a las elecciones de 2023 y de cara a esa polarización horrible que nos tienen en una constante lucha y una división del país, usted se queda con aquellos de centro izquierda que quieran dialogar, sentarse, repensar el país y dejar a los locos que están peleando a un lado y que sigan matándose entre ellos, pero el país merece una responsabilidad y es un consenso hacia 2023. En concreto, ¿cuál fue el planteamiento que usted ha hecho en el día de hoy al país con respecto al futuro de la patria, al futuro político de cara a las elecciones presidenciales del año 2023? Hola, no hay ninguna duda de que tenemos un país en crisis, un planeta en crisis, la especie humana, un ataque brutal de una pandemia y todo la estructura de la economía, de la sociedad, de las instituciones está en cuestionamiento. Tenemos una situación de pobreza, de marginalidad, unos problemas de destrucción del sistema productivo, del sistema de salud pública, del sistema de educación pública. Es decir, aquí hay una crisis muy profunda y esa crisis está en manos de todo el pueblo colombiano, mujeres y hombres. Todos tenemos que reconstruir esta nación a partir de esta situación tan dramática y por supuesto los dirigentes tenemos una responsabilidad mayor en conducir este proceso, pero hay que saber que la historia nos va a interpelar y nos va a preguntar ustedes qué fue lo que hicieron en aquella época tan difícil de la vida nacional. Y entonces, entre todos tenemos que sacar adelante al país y esto no puede hacerse desde la agresión, desde el odio, desde la rabia, desde la ira, sino desde la reflexión, desde el pensamiento, desde la razón, desde la inteligencia, desde la palabra, Orlando, desde la controversia democrática. Y por eso no cabe, no hay espacio para las peleas, para los agravios, para más violencia. Aquí tenemos que poner a funcionar el cerebro,
el pensamiento, el conocimiento para construir un proyecto de país. Y entre todos, después de que nos pongamos de acuerdo hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer, entre todos sacar a Colombia adelante. Hay unas elecciones en el 2022. El país tiene al frente a una dirigencia que le está planteando y le tiene que plantear salidas y soluciones. El país tiene que, desde su conciencia y desde su sabiduría, decidir a quién le entrega el destino de una nación en condiciones muy ruinosas y muy difíciles. Esa construcción es la que nos obliga y en la que tenemos que trabajar, Orlando, día y noche, en estas conversaciones públicas, en las que expliquemos qué es lo que estamos pensando, y en la interlocución con las comunidades de todo el país, para entre todos construir unos consensos que nos permitan marchar juntos hacia adelante y sacar a Colombia. Los que quieran pelear, que vayan a pelear a otro lado. Aquí no tenemos tiempo ni energías para pelear, no tenemos sino energías para la esperanza y para la responsabilidad con la historia de Colombia y con las generaciones del porvenir. Escucharlo usted es escuchar el pensamiento vivo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Qué reconfortable es observar a una persona que habla con un ideario que tiene plena vigencia. Luis Carlos Galán Sarmiento decía que si el pueblo no hace la política, se la hacen, y nos las han hecho la política los mismos sectores irreconciliables que han llevado a la profunda crisis en que nos encontramos en el día de hoy, ahondada por el tema de la pandemia. Dentro de ese ideario de reconciliación nacional a través de la participación de los colombianos, ¿qué mensaje le llevamos a las personas que están sin ánimo, que están golpeadas por la economía, golpeadas por la falta en la salud, por la falta de empleo? ¿Qué mensaje le llevamos de esperanza desde el punto de vista político para luego aterrizar en el tema de fondo, que es ese gran proyecto que usted está liderando en el Congreso de la República? Pero desde el punto de vista político, de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos en este momento de crisis, ¿hacia dónde debe apuntar? Sí, Orlando, tenemos de inmediato unas necesidades que no dan espera, que no dan tregua. Es la necesidad del hambre, la necesidad de la vida digna de 9 millones de hogares colombianos, más de 30 millones de colombianas y colombianos indefensos en las condiciones de desempleo, de falta de ingresos, de falta de ahorros para poder darle respuesta a sus necesidades básicas. Ese escenario de emergencia no da espera. Y le hemos presentado al Congreso un proyecto de ley de renta básica de emergencia para entregarle a esos hogares, a cada hogar, 3 salarios mínimos de 877,000 pesos mensuales por hogar cada mes, durante 3 meses, y 2 meses más de medio salario mínimo por hogar, en la esperanza de que en ese momento ya hayamos logrado salir de esta emergencia y pueda empezar la reactivación económica. Eso es lo más urgente, que la gente nuestros hermanos, nuestro pueblo, está pasando hambre. Tú lo sabes muy bien, el desempleo, la falta de ingresos, la enfermedad, viene asediado a millones y millones de hogares en Colombia. Entonces, tenemos entre todos que llevar la argumentación, llevar la energía al Congreso para que el Congreso recapacite, el gobierno recapacite y apruebe esa renta básica, esa transferencia de un salario mínimo mensual durante 3 meses y medio salario mínimo 2 meses más para esos hogares desvalidos. Eso es lo que nos va a dar respiro para poder seguir adelante en la construcción de otras salidas que se necesitan para, por ejemplo, la educación pública. Nosotros tenemos cerca de 15 millones de jóvenes desescolarizados en este momento porque están por fuera de las aulas y que necesitamos reconectar con el conocimiento, reconectarnos con su construcción social, con su construcción espiritual, con su construcción intelectual.
Necesitamos reconstruir el sistema de salud cuanto antes, porque tenemos una situación insostenible. Muchas regiones del país no están siendo atendidas en sus necesidades de salud pública en medio de esta pandemia, y en muchas ciudades tenemos terribles condiciones de emergencia. Y tenemos, por supuesto, que reconstruir el empleo. Tenemos que poner otra vez a andar las pequeñas, las medianas empresas, las microempresas, los micronegocios, las medianas empresas, y impulsar también las grandes empresas para poder generar empleo y poner en marcha la economía. Tenemos muchas tareas por delante, Orlando, pero lo más importante es que mantengamos el talante, mantengamos el entusiasmo, mantengamos la esperanza. Es entre todos como podemos sacar a Colombia adelante y como la vamos a sacar adelante. Hay ideas, hay recursos, hay oportunidades. No nos podemos desesperanzar mientras tengamos esas posibilidades por delante para sacar a Colombia al otro lado. En eso estamos, Orlando. Sí, y me parece muy interesante y oportuno, y ha utilizado usted el término reconectar a la juventud con la universidad, reconectar a los trabajadores con la posibilidad de llevar un pan a su casa, reconectar a los industriales y comerciantes con una actividad comercial, pero el presidente, que es la cabeza del Ejecutivo y es el responsable de la dirección del Estado, parece que no está conectado con esa realidad. Como ciudadano uno ve al presidente en su primera parte del gobierno muy preocupado, pero muy entregado de lleno a la situación de Venezuela, y hoy día está retomando el tema otra vez, pero los temas fundamentales, producto del discurrir de un gobierno y de las vicisitudes que venían dentro de su gobierno, no se ve una conexión con la realidad nacional. El tema, por ejemplo, de la violencia se ha recrudecido después de la firma de la paz con la FARC. El tema de las masacres ha vuelto a la palestra diaria, el tema de asesinar a niños y a jóvenes. Eso nos indica que el cambio tiene que también producirse no solamente en los gobernantes y en los dirigentes, como usted, que hace un control político al Congreso, sino en la gente. Pero ¿cómo lograr que en lo que le queda de tiempo al gobierno se conecte con las realidades del país, si ahora están conectados es con una causa en particular, como es la defensa del expresidente y ex senador Uribe? Eso los distrae totalmente y no los vemos conectados con la realidad. ¿Qué hacer desde el Congreso para reliderar, de alguna manera reorientar a través del control político al Ejecutivo Nacional? Ese es el drama que tenemos en este momento, Orlando. Esa es la mayor dificultad. La imposibilidad de establecer un diálogo constructivo con el gobierno. El gobierno está aislado por su propia decisión, por su propia voluntad, por su propia impotencia. Ahí tenemos un enorme problema porque hemos hecho todos los esfuerzos por establecer esa conexión y establecer ese diálogo, y eso ha sido imposible. Da la impresión de que hay un presidente anonadado, hay un presidente aturdido por la situación, por la crisis, que no reacciona. Pero ese presidente, y ese presidente por 2 años más, y no nos queda más remedio que sacudirlo, que decirle: señor presidente, tiene las responsabilidades con los colombianos, con las colombianas. Usted tiene la obligación de reaccionar, de actuar, y le estamos presentando las propuestas. ¿Aló? Hay una dificultad con el sonido. Ahí solicitamos a parte técnica recomponer la transmisión. Le escuchamos, doctor Marulanda. Caballerías, este es su programa Mirada 2020. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Iván Marulanda, senador de la República por el partido
Alianza Verde. Él ha sido constituyente de 1991, actualmente, repetimos, es senador. Fue cofundador con Luis Carlos Galán Sarmiento y con el doctor Lara Bonilla del Nuevo Liberalismo, una tendencia política del liberalismo que permitió hacer unos planteamientos muy serios que infortunadamente, con dos de sus líderes asesinados por las fuerzas oscuras del conflicto colombiano, no permitieron llevar adelante ese ideario tan importante que tenía el nuevo liberalismo. Hoy día esas banderas de alguna manera las retoma dentro de un partido progresista el doctor Iván Marulanda, y hoy estamos hablando de la renta básica, su proyecto que busca llegar a 10 millones de colombianos con un salario mínimo legal mensual vigente por 3 meses y por 2 meses siguientes medio salario mínimo legal vigente para esos hogares pobres que están golpeados por la pandemia, por la economía. Restablecemos la comunicación con el doctor Marulanda. Sí, Orlando, cómo no, aquí estoy a tus órdenes. Sí, por favor, hubo un inconveniente en la respuesta, nos decía que hay que mover las entrañas del Ejecutivo para que reaccione frente a las realidades y retome el lindero y retome la orientación del Estado, pero que es el presidente, dice usted, y lo vamos a tener, y es el presidente constitucional. Siga, por favor. Sí, Orlando, entonces, te decía, las soluciones están a la vista, las propuestas están sobre la mesa. Necesitamos que el gobierno reaccione y que el gobierno se ponga en sintonía con la realidad colombiana, con las necesidades del pueblo colombiano y con los contenidos de esas propuestas, para que se siente con el Congreso a hacer una discusión democrática desde la información, desde los argumentos alrededor de esas propuestas, para poderlas implementar. Nosotros estamos dispuestos a presentarle, como lo hemos hecho ya a lo largo de estos meses, cuando hemos tenido oportunidad, presentar los argumentos y presentar esas propuestas. Ahora, se necesita una movilización ciudadana, una movilización pacífica, democrática, pero contundente, que se puede ejercer a través de los parlamentarios en los departamentos, Orlando. El pueblo tiene que decir a sus congresistas: señoras, señores, ¿ustedes en qué están pensando? ¿Ustedes cómo están actuando en el Congreso? ¿Cómo están votando alrededor de estas propuestas como la de la renta básica de emergencia? ¿Cuál es su comportamiento alrededor de esta problemática y de esas posibles soluciones que nos tienen que dar? Porque el pueblo colombiano tiene unos derechos, Orlando. El tema es de reconocerle unos derechos al pueblo colombiano. Al pueblo colombiano le pertenece esta nación, le pertenece el Estado, los recursos del Estado son de la gente, del pueblo. Mismo funcionarios del Estado, desde el presidente de la República y los senadores para abajo, todos somos empleados del pueblo, todos tenemos que responderle al pueblo. Entonces el pueblo tiene que interpelar a esas personas y decirle a esos senadores y a esos representantes a la Cámara y decirle al presidente de la República, a sus ministros: ¿ustedes qué están pensando? ¿Ustedes por qué no actúan? ¿Ustedes qué respuestas tienen a estas preguntas y qué actitud asumen frente a estas propuestas que les están presentando? Por ejemplo, la de la renta básica de emergencia, porque es la manera como la población ejerce sus derechos y reclama sus derechos ante funcionarios que deben obedecer a sus designios, que están consignados en la Constitución, una Constitución que dice que esta es una nación solidaria, que tiene un Estado que le pertenece al pueblo, la soberanía reposa en el pueblo, y ese Estado está hecho y constituido para proteger los derechos de la gente, de las personas, empezando por el derecho a la vida y por el derecho a la vida digna. O sea, se trata de reclamar unos derechos y exigirle el cumplimiento de unas obligaciones y unos deberes a la República y a los... Sí, y no hay duda
que el manejo económico del país y macroeconómico necesita dar un giro total a cómo se venía manejando. El ministro Carrasquilla y el gobierno en la política económica ha sido muy, por decirlo de alguna manera, ortodoxo, y esa ortodoxa del manejo presupuestal ha sido revaluada en los momentos de pandemia, cuando la economía neoliberal ha pasado a la historia, así lo han dicho los recientes Nobeles de economía. Se requiere una economía que vaya orientada a programas sociales, un Estado más paternalista. Usted lo ha dicho, ese programa suyo, esa iniciativa de renta básica de urgencia es fundamental para 10 millones de colombianos. ¿Cuánto va a costarle al Estado y cuál sería la fuente de financiación para este proyecto de ley que va a llegar a 10 millones de habitantes? Vuelvo y repito. Sí, Orlando, son 9 millones de hogares, o sea, 30 millones de colombianas y colombianos, el programa de renta básica. Entonces son 3 salarios mínimos de 877.000 pesos por hogar mes, 9 millones de hogares y 2 veces más medio salario mínimo. Eso cuesta 31 millones de pesos. Voy a empezar por un contraste, Orlando. En el mes de diciembre pasado, el gobierno y el Congreso, contra la voluntad mía y de muchos de nosotros en la oposición, porque nos opusimos de frente a esa reforma tributaria, le regalaron a los sectores más pudientes del país 10 billones de pesos en beneficios tributarios. Ahora estamos reclamando 30 millones de pesos para el pueblo, para 30 millones de colombianos, y el gobierno se niega a entregarlos. Le entregó 10 billones de pesos al 1% de los contribuyentes de este país y a menos del 0,5% de la población colombiana. 10 billones de pesos en beneficios tributarios. Y ahora se niega a entregarle a 30 millones de colombianos 30 billones de pesos. ¿De dónde se obtiene? Primero, quitando esos beneficios tributarios que entregó en diciembre, que son innecesarios. Esos sectores son sectores pudientes que no necesitan ese regalo del Estado. Ahí tenemos 10 billones de pesos. Hay unos gastos en el presupuesto general de la Nación que se pueden postergar para otros años porque no son urgentes. Lo único realmente urgente en Colombia es el hambre del pueblo colombiano. Y entonces se postergan esos gastos para el futuro y se utilizan esos recursos para el programa de renta básica. Y ahí tenemos otros 10 billones de pesos. Van 20. Tenemos además los programas de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, ingreso solidario, anticipo de la devolución del IVA, que no desaparecen esos programas. Esos programas continúan, pero hay 4 billones de pesos en esos programas. Lo que hay que hacer entonces es completarle esas mesadas al pueblo colombiano que lo está recibiendo, que es una porción mínima de la población. Son 2.8 millones de hogares que están recibiendo el ingreso solidario 160.000 pesos mensuales, es decir, 1.600 pesos diarios por persona. Eso es una vergüenza, eso es una limosna. Entonces, completar esa mesada de ingreso solidario al salario mínimo del que estamos hablando, para que esos hogares reciban un ingreso y una transferencia monetaria digna. Lo mismo las familias en acción, que está recibiendo 145.000 pesos mensuales, es menos todavía que el ingreso solidario, son 1.300 pesos diarios por persona. Eso es una vergüenza. Pues completarles la mesada a los 877.000 pesos mensuales a esos hogares, y entonces ahí tenemos 4 billones de pesos más que ya están en esos programas y que se incluirían en esta bolsa de la renta básica. Además, el gobierno tiene en el presupuesto general de la Nación una partida gigantesca de lo que se llama atención o servicio de la deuda. Ahí tiene 54 billones de pesos, 54 billones de pesos. De ahí puede sacar los 10 billones que faltan si quiere,
y reemplazarlos con créditos frescos que están entrando al país. Entraron $1.000 millones del Banco Mundial, entraron $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, hay $11.000 millones en el Fondo Monetario Internacional de créditos de libre disponibilidad para el gobierno. Entraron por emisión de bonos de deuda pública en el mercado internacional $2.500 millones, que son 10 billones de pesos aproximadamente. Bueno, esos recursos pueden entrar a esta bolsa de la renta básica de emergencia, pero si el gobierno no quiere tocar esos recursos, pues entonces tiene el crédito del Banco de la República. El Banco de la República pertenece al Estado, pertenece al pueblo colombiano y está autorizado por la Constitución de Colombia, en el artículo 373, a hacerle préstamos de emisión al gobierno que no tienen costo, que pueden ser en plazos indeterminados, préstamos de emisión para que el gobierno colombiano tenga liquidez con que entregarle esta renta básica a los hogares. Dinero hay, lo están haciendo los países del mundo que han entendido la necesidad de solventar esta situación de crisis y que las poblaciones no pasen hambre. Inclusive las propias autoridades económicas internacionales le han dicho a Colombia, a los gobiernos del mundo entero: gasten, endeudense, no dejen a la gente pasar hambre, no dejen quebrar las empresas. Entonces recursos hay, Orlando, lo que no hay es voluntad política. Y yo quería llegar allí a la conclusión. Nos faltan 5 minutos, qué pena con usted, pero quiero concluir y usted me corrige. Lo que falta para esta inversión social de llevar una renta básica a 30 millones de colombianos es realmente la voluntad política del Ejecutivo, lo que demuestra un ejecutivo que no está en lo que debe estar, está cazando peleas, está defendiendo lo que no debe defender y está mirando hacia un lado para no ver lo que está sucediendo al interior del país. El momento es del Congreso de la República. Ha llegado el momento del Congreso de la República. Ha llegado dentro del Congreso de la República el momento de la oposición colombiana, y usted hace parte de esos grupos alternativos, pero a mí me asalta una duda, y es que si ha llegado el momento del Congreso y de los grupos alternativos que son minoritarios, ¿qué hacer frente al descomunal poder que ha cooptado el Ejecutivo al Legislativo, y ya tiene fiscal, ya tiene defensor del pueblo, y ya va a tener procurador, y ya tiene contralor, y realmente es una hegemonía del poder que tanto que criticamos al castrochavismo, el Centro Democrático y su gobierno se acerca más a esa figura según lo que plantean algunos entendidos del tema? ¿Cuál es su opinión en 5 minutos, por favor, para terminar? Sí, Orlando, hay que advertirle al gobierno, y se lo estamos advirtiendo. Este no es un momento que se resuelve y el poder no se expresa, ni mucho menos blindándose con toda esa guardia pretoriana de funcionarios públicos abyectos y al servicio de los intereses del gobierno. Este es el momento del pueblo. Si no le dan una respuesta al pueblo, aquí puede haber una explosión social, porque el pueblo no va a resistir la situación de indefensión y la situación de miseria y la situación de pobreza a la que injustificadamente lo está sometiendo un gobierno cuya política consiste en decir: sálvese quien pueda. Eso no es una acción responsable por parte del gobierno. Si no responde el gobierno, si no reacciona el gobierno, si no deja de entender el poder en una forma tan equivocada como es esa, de enroscarse y rodearse de funcionarios públicos abyectos, sino que se vuelca al servicio del pueblo colombiano, a entender el drama, el dolor de las gentes de nuestro país, de los niños, de las mujeres, de los trabajadores, de los desempleados, de los adultos mayores, de los enfermos. Si no
es capaz de entender y de sensibilizarse frente a esa realidad, tendrá que soportar las consecuencias de una reacción muy dura del pueblo colombiano cuando pueda salir a la calle. Y por supuesto, en las elecciones del 2022 tiene que prepararse para una derrota contundente, que se la merecen, porque no tienen por qué estar actuando de esta manera tan irresponsable, tan inhumana frente a su propio pueblo, además siendo ellos empleados del pueblo y manejando ellos un Estado que le pertenece al pueblo y unos recursos que le pertenecen al pueblo. Eso es injusto, es infame, y eso no lo vamos a permitir. Estamos alertando al pueblo colombiano sobre la necesidad de hacer una presión muy fuerte sobre el gobierno para que reaccione, Y si no reacciona, en el año 2022 vamos a ver una victoria contundente de las fuerzas alternativas para darle una vuelta a esta situación social y empezar un nuevo proyecto de país y una nueva vida. Bueno, muchas gracias. Era el doctor Iván Marulanda Vélez. Él es una de las personas que está en la palestra pública, está haciendo una férrea lucha por los intereses sociales de 30 millones de colombianos que están en pobreza casi que absoluta con su proyecto de renta básica de urgencia o de emergencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Despídase en un minuto diciéndole a nuestros oyentes si es precandidato o no es precandidato a la presidencia de la República. Eso está sonando hoy, es la noticia del día. ¿Qué hay de eso? Un minuto para despedirse. Muchas gracias por estar con nosotros. Orlando, muchas gracias. Un honor estar contigo, con tu audiencia del Caribe. Que sea lo que nos toque, con tal de cumplirle al pueblo y con tal de pasar esta existencia de una manera decorosa y digna. Necesitamos una sociedad justa, democrática, y estamos dispuestos a construirla desde la razón, desde la inteligencia, sin violencia, sin insultos, pero sí con vigor y con convicción democrática. Y aquí estamos para ponerle la cara a cualquier situación, a cualquier desafío, con tal de cumplirle a la historia y cumplirle a nuestra nación y cumplir a la memoria de nuestros compañeros que dieron la vida por estos principios democráticos, de justicia social y de igualdad y de esperanza. Muchas gracias, Orlando, por esta oportunidad y por esta invitación, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Era el doctor Iván Marulanda. Soy Orlando Caballero Díaz y este es su programa Mirada 2020. Mañana tendremos otro invitado, el doctor Iván Cepeda, la contraparte del doctor Uribe en ese proceso que tiene al país en vilo. Vamos a ver cuál es la verdad del doctor Cepeda. Muchas gracias, nos vemos mañana. Dios los bendiga. Para Mirada 2020, su visión cuenta con Orlando Caballero Díaz.